Bueno, y queremos entrar en este tiempo tan especial en la palabra, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Exactamente será el capítulo 18. Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice: y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Número 1, dice siempre, necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había un hombre en una ciudad, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y había también en aquella misma ciudad una mujer, dice, la cual venía a él diciendo: hazme justicia, dice la palabra, hazme justicia de mi adversario, dice el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo en algún momento me agote la paciencia, dice el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Acaso Dios, escuche esto, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? No se tardará en responderle. Versículo 8, y dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dice la palabra del Señor. Esta es una de las parábolas que Jesús contó. He explicado en otras oportunidades que he pasado por acá, llevando la palabra del Señor. He explicado que las parábolas era el método o la forma en que Jesús tenía para transmitir un mensaje. Una parábola, oiga bien esto, es algo que Jesús, o el método que Jesús tenía para transmitir una enseñanza. También podríamos decir que la parábola, sobre todo esta parábola, la hemos utilizado muchas veces para enseñar un poco sobre lo que es la intercesión. Y es cierto, porque Jesús en el capítulo 18, versículo 1, dice que les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Interesante, porque el punto de la parábola es enseñarles sobre estar orando constantemente, es decir, intercediendo constantemente por algún tipo de situación o por algo que queremos. Escuche bien esto, pero también dice que no desmayar, lo que quiere decir que el punto interesante de esto es que son dos cosas importantes. Uno, la oración nos ayuda a no desmayar, y número dos, la oración también nos ayuda, escuche bien esto, a estar vigentes y constantes. Una persona que ora está vigente y constante ahí en la presencia de Dios. Una persona que ora no solamente está vigente y constante, sino que su oración lo mantiene firme en medio de las dificultades o en medio de los momentos difíciles. Para este tiempo difícil que se está viviendo en el mundo, y no es que lo estemos confesando y declarando que sea así, sino que es una realidad. No podemos negar la realidad. Y la realidad nos dice la realidad, que se está viviendo por un tiempo de crisis. Y esto es lo interesante, porque en esto quiero enseñar, porque la parábola no solamente nos enseña sobre, escuche bien esto, el orar, el no desmayar, sino que también nos habla algo interesante, y es sobre la fe. Lo que quiere decir, escuche bien esto, que para este tiempo difícil, que no estamos negando la realidad, escuche bien esto, es importante hallar hombres y mujeres de fe que nos están viendo a esta hora. Hombres y mujeres de fe que están orando a Dios, pero oran a Dios con fe. Oran a Dios con fe. Número dos, escuchen, para este tiempo difícil, escúchame, no podemos negar la realidad. Y es que esto es lo interesante. La fe no niega tu realidad. La fe lo que hace es que puede modificar tu realidad. ¿Y cómo la modifica?
Cuando te mantienes creyendo, escucha bien esto, Dios opera un milagro. Alguien dijo que los milagros se dan basados a un tipo de situaciones. Número uno, una palabra. Es decir, que para que la realidad cambie, necesitamos una palabra. Pero no cualquier palabra, no la palabra de solo Juan Carlos Rivera, no la palabra de alguien que nos puede estar viendo, sino que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es que si hay algo que produce la fe, se llama la palabra de Dios. Es decir, en el momento que yo tomo una palabra de Dios en mi vida y la creo, esto genera la fe. Y la fe genera los milagros. Escucha, la fe en Dios genera los milagros que cambian y transforman realidades. Escúchame, seguramente en este tiempo difícil, tu fe no va a negar la realidad. No vamos a negar la realidad. Pero sí tu realidad y mi realidad puede cambiar con una palabra de Dios. Y por eso es que a esta hora, tú mi hermano, estás escuchando, tú mi hermana, estás escuchando una palabra que sale de la boca de Dios para ti. Y esta palabra va a modificar tu realidad. No la estamos negando. No podemos decir que estamos viviendo un momento bueno en este momento a nivel mundial. Lo que sí podemos decir es que tenemos su palabra. Y la palabra de Dios modifica nuestra realidad cuando produce en nosotros la fe necesaria. Ahora, si nosotros miramos esta parábola, Jesús nos muestra en esta parábola tres personajes. Número uno, de dos que sí se habla y de uno que se habla menos. Número uno, escúchenme, dice que había un juez injusto y muestra las características de este juez injusto. Dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre. En pocas palabras, él no le interesaba a nadie. Este hombre tenía un cargo elevado. Este hombre impartía justicia en la ciudad, pero parece ser de que su reputación en esa ciudad no era la mejor. Se conocía como el juez injusto. Y dice la palabra del Señor que no solamente tenía esta situación, sino que no respetaba a Dios. Es decir, en él no había una devoción para el Señor. Por lo tanto, si la Biblia nos dice esto, es que este hombre no era alguien muy dado a Dios. Posiblemente era un ateo. Posiblemente no tenía en cuenta la palabra del Dios. Número dos, escúchame, dice que no respetaba a hombre, lo que quiere decir que todos en esa ciudad sabían que en el corazón de este hombre había mucha maldad. Es decir, que este personaje era un hombre malo y difícil. El segundo personaje que nos habla la Biblia es la viuda. La Biblia nos dice que esta viuda venía constantemente ante él a decirle: hazme justicia y hazme justicia de mi adversario. Esta mujer tenía una necesidad. No sabemos cuál era la necesidad. No sabemos si estaba peleando una herencia, unas tierras. No sabemos si se encontraba en un momento difícil. No sabemos si el subsidio de aquel entonces que se le daban a las viudas por parte del gobierno, escucha bien esto, se le entregaba. No sabemos nada de esto. Lo que sí sabemos es lo que sucede. Dice el texto que este juez injusto ve que esta mujer viene constantemente a él. Ella tenía una necesidad. Y el tercer personaje, que no se dice mucho de él, pero sí la mujer lo menciona, es el adversario. Parece ser de que esta mujer tenía un enemigo que constantemente le hacía frente, le colocaba trabas y no la dejaba avanzar. Por eso Jesús nos enseña algunos principios interesantes. Número uno, nos enseña la necesidad de orar, y dice orar siempre. Es decir, estar en comunicación con Dios constante. Escucha, el tiempo en que vivía esta mujer, o que estaba viviendo esta mujer, no era un buen tiempo para ella. ¿Por qué? Porque había alguien que le estaba haciendo frente o contra constantemente, o quizás agrediéndola por palabras, quizás por señalamientos. No sabemos qué situación, pero era alguien que le estaba haciendo frente, que le estaba provocando algunas cosas que no estaban bien. El texto en la Biblia nos dice que ella busca un juez injusto. Escúchame, todos en la ciudad
por la reputación que tenían, no esperaban nada bueno de este personaje. Pero Jesús nos enseñó a orar. Lo segundo es a no desmayar. Escúchame, ella iba 1, 2 y 3 y 4 hasta 5 veces a buscar a este personaje, pero parece ser que este personaje no le atendía o no le hacía justicia. Ella seguía ahí y seguía persistiendo. Y es interesante porque para orar y no desmayar, escucha bien esto, se necesita algo que se llama fe. La fe no es solamente para un milagro, la fe también es algo que nos sostiene en medio de las dificultades. La fe es nuestro pilar para seguir batallando en medio de estas situaciones que están pasando. Yo hoy vengo a hablarle a personas que quizás están detrás de estas pantallas, mirando allá, quizás por el internet, quizás están mirando un poquito allá y están diciendo: pastor, necesito tener fe. Sí, tú necesitas tener fe para sostenerte, porque en ocasiones se ora, pero es importante orar con fe. En ocasiones, escúchame, estamos a punto de caer, pero la fe en el Señor nos sostiene y nos da vigor para seguir creyendo. Esa fe nos impulsa a creer y se pasa lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es una fe que sale de acá adentro, que te indica que tu respuesta vendrá en camino. Pero esta mujer, escucha bien esto, Jesús nos enseña que ella no desmayó ni se detuvo. Ahora, ¿qué impulsó a esta mujer? La fe. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía fe. Sí, tenía fe que alguien malo, para un tiempo malo que ella estaba viviendo, le haría justicia. O sea, la fe de esta mujer le indicaba que alguien malo, para un tiempo malo que ella estaba viviendo, le haría justicia. Aquí es donde consiste la fe de esta mujer. Y lo que no la hace desmayar es que para un tiempo malo que ella vivía, porque alguien le hacía frente. Número 2, que un hombre malo, escucha, un hombre malo que no le hacía justicia, que quizás no la atendía, la fe de esta mujer le decía, tarde que temprano, el hombre que no respeta a Dios, el hombre que no hace justicia, el hombre que no respeta a hombre alguno, en algún momento ese hombre me hará justicia. Esta mujer nos enseña un principio de fe, a creer en momentos malos y a creer en situaciones difíciles. Hoy vengo a decirle a los amigos que me escuchan, a decirle a los hermanos que me escuchan, este es un tiempo para creer, para orar a Dios, para no desmayar, pero para creer, porque tu fe impulsa a que ores, porque tu fe impulsa a que no desmayes, porque tu fe te sostiene, pero tu fe te lleva a cambiar las realidades. Por lo tanto, esta mujer no solo creyó, no solo insistió. ¿Qué llevaba a esta mujer? Si usted y yo nos imagináramos este caso, escúchame, ella constantemente tocaba: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Quizás ella no creía que el hombre la iba a meter preso. Quizás no creía que el juez la iba a encarcelar o a limitarle los derechos o su libertad. Pero esta mujer decía: aunque me meta preso, seguiré adelante. Digo yo, creo que esta mujer tocaba la puerta. Quizás los guardias: ya viene esta mujer, Señor, hazle justicia. Pero lo interesante es que esta mujer se atrevió a creer en alguien que solo se esperaba maldad, en alguien que solamente se esperaba que no haría justicia, en alguien que aún estaba ahí. Escucha bien esto, pero esta mujer, aunque ese hombre conservaba esa posición de estar ahí, de no hacer justicia, ella esperaba que él iba a hacer un milagro. Amigos, yo no sé cuántos adversarios tienes, yo no sé cuántas situaciones estás pasando. Lo que sí sé es que a nivel mundial se está viviendo una crisis, pero la crisis que estamos viviendo no es para negarla. Nuestra fe nos indica que hay que creerle a Dios y que si es el momento de la venida del Señor, nos vamos a ir con Él. Pero lo segundo, si el Señor decide tardar un poco más y esperar venir pronto por su pueblo, esperar un poco más para venir por su pueblo, escúchame, tu deber y mi deber es seguir creyendo, porque creo que cuando creemos, todas las cosas serán posibles. Interesante,
Porque Jesús nos hace una pregunta y dice en esto, dice el versículo 7, dice: ¿acaso Dios no hará justicias a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Esa gente que está creyendo de día y de noche, que están esperando una promesa de Dios. Te tengo una noticia. Pedro dijo: mas el Señor no retarda su promesa, antes fiel para cumplirla, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que este es un tiempo para buscar al Señor, porque sus promesas están ahí para los que creen, están ahí para los que se atreven. Este es un tiempo para ir a Dios. Este es un tiempo para creer en sus promesas. Este es un tiempo para estar ahí firme con Dios. No solamente Jesús dice esto, sino que dice que claman de día y de noche. ¿Se tardará en responderle? En pocas palabras, ¿será que Dios se tardará en responderle a sus escogidos? Debes de creer. Te has quedado sin empleo, sigue creyendo. Estás sin recursos en la casa, sigue creyendo. Ves las puertas cerradas, sigue creyendo. Estás viviendo momentos difíciles, sigue creyendo. Hoy te invito a creer. Cree, porque para el que cree todo le es posible. Y lo último que dice Jesús: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Escucha, a veces Dios se va a manifestar de una manera y nosotros creemos. En algún momento Dios se manifestó de una manera. Yo me hago una pregunta, hablando sobre el orar en fe. Cuando tú empezaste a orar por una X cosa, empezaste a clamar al Señor por una X cosa específica, empezaste orando con fe, es decir, con un entusiasmo tremendo, con una fuerza tremenda, y quizás han pasado 3 o 4 meses, o quizás los 2 meses que se llevan de cuarentena o un poco más. Y te pregunto, ¿sigues orando con la misma intensidad? ¿O ya has bajado ese deseo de orar? Va de nuevo. Cuando inició esto, estabas orando por algo específico y oraste con esa fuerza y con esa fe. Y aunque han pasado 2 meses o un poquito más en esta cuarentena, ¿sigues orando? Quizás estás viendo todo nublado, pero ¿sigues orando con esa misma fuerza? Jesús hoy nos enseña que ya pronto está su promesa en cumplirse en tu vida. Hoy Dios te está diciendo que pronto la promesa se va a cumplir en tu vida. Y necesito que sigas orando como empezaste ese primer día, creyéndole, diciéndole: Dios, voy a creer, voy a creer. Han pasado 2 meses, debes seguir orando, porque cuando venga el momento de la promesa, cuando esto se cumpla, no es, escucha bien esto, para que encuentre menos fe, sino para que se encuentre mucha fe en tu vida. Quiero invitarte a seguir creyendo, pase lo que pase, créele a Dios, que Dios sigue haciendo milagros. La fe no niega una realidad. Escucha, la fe no niega la realidad. La fe modifica tu realidad cuando te sostienes en el Señor. Muchas gracias, mi hermano, por escuchar esta palabra. Quiero orar por ti. Padre, gracias te doy por aquellos que me ven en esta hora. Pido que no desmaye en ellos, que sigan orando, pero que sobre todas las cosas su fe aumente y aumente a través de estas circunstancias. Señor, sabemos que las crisis que se viven son duras y difíciles, pero tú eres un Dios que sostiene. Sigue ayudando a mis hermanos y haz un milagro el que lo necesita. Sostén al que lo necesita. Al que está a punto de caer, sosténlo. Levántalo al que ha caído y ayuda a cada uno de mis hermanos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar esta palabra y quiero bendecir tu vida. Hoy, como siempre, les digo gracias por escuchar. Aliento del cielo para tu vida. Bendiciones y siga ahí orando que Dios va a responder. Dios te bendiga.